Permítame saludar ya a esta hora de la noche al licenciado Freddy Koch, quien es experto en movilidad, porque un tema que está en la agenda tiene que ver también con los precios, las tarifas del transporte. Señor Koch, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Paola, y muy buenas noches a todos los televidentes de TVU. Un placer estar nuevamente en el canal. Señor Koch, ¿cómo ve usted el tema del incremento de las tarifas? ¿Cuán viable es bajo el estudio que ha hecho la alcaldía y la propuesta, la contrapropuesta que han hecho los choferes? Fíjese que esta vez, en esta ocasión, esta discusión sobre el incremento de las tarifas realmente sale de un contexto del transporte en sí mismo. Yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con la inflación que tiene el país, y la discusión y la decisión pasa precisamente por saber si es que el autotransporte se va a mantener junto a la población que actualmente tiene los salarios congelados, que está viviendo con los salarios sin ningún incremento, y por lo tanto tiene que hacer los gastos a los precios que hoy en día está el mercado, versus un sector de la población paceña, un sector de la población boliviana, que ya ha incrementado sus tarifas, fundamentalmente todo el comercio, tanto el comercio formal como en el informal, y ellos pues están ya en una economía, digamos, de un dólar paralelo. Entonces, me extrañaría sinceramente que el estudio que se está haciendo en este momento arrojase números que den que la tarifa del transporte no tiene que incrementar. Por supuesto que ya se han incrementado los precios de las baterías, de los repuestos, de las llantas, de todos los insumos que requiere el autotransporte. Quizás el único que todavía no ha sufrido incremento es el combustible por sí mismo, ¿no? Porque todavía mantenemos esta subvención, pese a que ya hay combustible de otro precio. Entonces, sería muy extraño, sinceramente, que el estudio arroje números que indiquen de que no debería incrementarse el transporte. O sea, es natural de que es posible que se tenga que incrementar, pero yo creo que los transportistas también tienen que pensar que una parte de la población no ha sufrido ningún incremento salarial, ¿no? Por lo tanto, un incremento en los pasajes pues va a significar lastimosamente un problema serio en la economía familiar. Entonces, para mí, esta es una discusión de saber si es que los transportistas quieren quedarse a seguir batallando con la población que no tiene ningún incremento salarial, o quieren pasarse al otro lado, donde ya se ha igualado las tarifas hacia el dólar paralelo. En este sentido, todo ha subido, usted bien lo decía, hace una explicación realmente muy concreta y muy cabal a propósito de este tema. ¿Cuál debería ser ese rango en el que se incrementen los pasajes según su criterio y según el estado también del transporte en la sede de gobierno? Fíjese, si nosotros quisiéramos realmente, o los transportistas quisieran sufrir de alguna manera la crisis económica junto a su población, deberían esperar, para mí, lo que ocurriría en mayo, normalmente cuando existe un incremento de los salarios, ¿no?, por inflación, y ese incremento que se haría a los salarios debería ser el mismo incremento que los pasajes. En ese caso estaríamos con un sistema de autotransporte, con transportistas que están del lado de la población, que están del lado de toda aquella población asalariada que está ganando el salario sin ningún incremento, ¿no? Ahora, si es que quieren igualar el autotransporte, seguramente eso tendría que subir a lo que subía el dólar paralelo, y no es ningún misterio para nosotros eso, ¿no? Entonces, los números que ellos están planteando precisamente van en esta lógica. Otra es la discusión que se tiene con el autotransporte sobre la calidad del servicio. Y si nosotros queremos mezclar de alguna manera en este momento un incremento que está pidiendo el autotransporte por ajuste de inflación contra una mejora del autotransporte, entonces estamos mezclando dos corrientes que son complejas. Por supuesto que tenemos que mejorar nuestro sistema de transporte, y algo que yo creo que como transportistas como don Limer Tancara, que es uno de los representantes de ATL, para mí uno de los dirigentes del autotransporte más progresistas que ha tenido La Paz, yo creo que es una persona con la que se puede razonar y pensar con él lo que puede ocurrir en el futuro cercano. Si es que nosotros tenemos tarifas de combustible ya no subvencionadas,
Tienen que saber los autotransportistas de que todos los vehículos viejos que tienen, los micros antiguos que tienen, ya no van a ser rentables, porque consumen tanto combustible que solamente eso podía ser rentable con combustible subvencionado. Entonces sí, ahí es momento de pensar seriamente en la modernización, pensar seriamente en fuentes alternativas de energía para el autotransporte, y eso seguramente mejorará también la calidad del servicio. Ahora, yendo a ese punto, más allá solamente del incremento, hay que repensar el transporte urbano en La Paz. Tenemos calles inundadas de minibuses, todos quieren la misma ruta, las vías troncales. Hay que pensar más allá del incremento del transporte. ¿Será un buen momento para poner estos temas sobre la mesa de debate y también reordenar de esa manera la ciudad? Por supuesto que es el momento, porque un ajuste salarial, un ajuste en las tarifas del autotransporte en este momento solamente va a lograr que los transportistas nivelen de alguna manera sus costos operativos con sus ingresos y pasen, como les dije, a toda esa parte de la sociedad civil, de la sociedad boliviana que ya ha migrado hacia un precio con inflación, ¿no? Pero tienen que saber que los minibuses, por ejemplo, solamente son unidades de transporte rentables porque tienen el combustible subvencionado. En el momento en que no tengan combustible subvencionado, yo estoy seguro que los minibuses no van a ser unidades de transporte rentable. Y como en todo el mundo, lo que se va a buscar para generar una mejor eficiencia energética, una mejor rentabilidad, es precisamente unidades más grandes. Buses más grandes que sí tienen un poco más de consumo, pero llevan mucho más pasajeros. Y es así como se mueve el autotransporte en el mundo entero. Países muy raros como el nuestro, donde la capacidad de inversión de los transportistas es tan baja, recurre a este tipo de unidades aprovechando precisamente un combustible subvencionado. En otras condiciones no la van a tener. Entonces yo pienso que Bolivia no tiene otra salida, como ya salieron varios informes de organismos internacionales, que retirar la subvención de los bienes para luchar contra esta crisis que tenemos en el país. Entonces, ¿qué están esperando los transportistas para empezar a discutir y pensar en estos temas? Esto no es un tema de aquí a 20, 30 años, es un tema que se les va a venir pronto, yo creo en el próximo quinquenio. Entonces, si hoy en día no empezamos a pensar en estos temas y pensamos realmente en una modernización del autotransporte desde sus organizaciones, entonces vamos a tener una crisis compleja del transporte en los próximos 5 años. Habrá que poner estos temas en la mesa de trabajo de manera urgente. Quiero agradecerle por este tiempo que nos ha dedicado, señor Koch. Y para finalizar, muy cortito, por favor, ¿será el momento de viabilizar estos 253 bolivianos de los choferes? ¿Es lo más viable ahora? Mire, yo como ciudadano paceño, como también parte, digamos, de todo el sistema asalariado, creo que me pongo en esa posición de todos esos padres de familia que tienen más de 4 hijos, que mandan a sus niños al colegio en transporte público y no han recibido ningún incremento salarial. Entonces, por supuesto, de que el subir la tarifa del autotransporte va a significar realmente un impacto fuerte en la economía de las familias, ¿no? Y entonces, nuevamente, vuelvo al tema de la reflexión. Queremos que los transportistas quieren seguir sufriendo esta crisis económica que tenemos con la población, al lado de la población, o quieren pasar a una economía ya un poco más holgada de todo aquel sector de la sociedad que ya ha migrado hacia precios que incluyen el cambio del dólar, por ejemplo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Koch. Como siempre es un placer conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un gusto, pues. Muy buenas noches. Hasta luego. Hablamos de este tema importante, fundamental. El debate se reabrirá este miércoles entre la alcaldía y los choferes, donde se van a definir, finalmente dicen, las tarifas. Pero un experto manifestó que hay que trabajar en temas de viabilidad en la sede de gobierno.